Bien, ¿cómo estamos? Hoy quería hablar del método experimental y el clínico, ¿no? Que son las dos posibilidades que tenemos, que son, en definitiva, son las dos caras de la misma moneda, ¿no es cierto? Eh, el psicoanálisis, por ejemplo, es un método clínico, pero he escrito también sobre estos y mis investigaciones me dicen que es también experimental, digamos. Sin embargo, este alejarse de las ciencias cuantitativas o duras como la física, llevó a un cierto subjetivismo, ¿no es cierto? Esto de desvalorizar como positivista la cuestión experimental, pero no se justifica. Y en este sentido decimos que es un método al mismo tiempo experimental y clínico. Lo mismo que el sociodrama o el psicodrama de Moreno. De hecho, el sociodrama experimental, que es la forma en que se tratan algunas problemáticas sociales en un grupo de debates, en un conversatorio, en un encuentro, en un seminario, en una clase, etcétera, son reveladores de las hipótesis que uno tiene y la cientificidad, es decir, la validez epistemológica de nuestras hipótesis y también como forma de demostrar a la sociedad que las ciencias cualitativas o humanísticas y sociales son ciencias, es decir, que hay posibilidad de experimentos que demuestren nuestros paradigmas, o sea, nuestras hipótesis. De modo que el psicodrama en sí mismo es un método clínico que es donde se ha puesto énfasis en el sentido de la terapéutica, la curación, o sea, allí es donde se revela en el proceso de dramatización, catarsis y elaboración, lo reprimido, las problemáticas, o sea, las causales de una fobia, de una inhibición, de una neurosis, de una violencia de pareja, etcétera. Entonces, sin embargo, que esa es la otra cara terapéutica, pero el enfoque terapéutico, la cara clínica del psicodrama y del sociodrama, necesita de la otra cara que es la cara experimental, o sea, el psicodrama experimental, el sociodrama experimental, para demostrar, para comprobar, para verificar, es decir, nuestra verificación no es repetitivo como en la física, no podemos medir, pero podemos aplicar instrumentos de tipo matemático, o sea, la fase de axiomatización de nuestros logros. De hecho, Moreno tiene libros donde ha sacado algunas cuentas de su sociometría, digamos, del sociograma, algunos porcentajes de sujetos aislados, sujeto líder, etcétera. De modo que necesitamos hacer experimentos sociodramáticos de problemáticas sociales para verificar nuestras hipótesis. Lo mismo el psicodrama, es decir, si creemos que la acción saca a relucir contenidos reprimidos de forma más eficaz que el psicoanálisis verbalista, en donde la asociación libre tiene ciertos alcances. Si queremos comparar ambos métodos, vamos a la acción, ¿no es cierto? Entonces, allí in situ, es decir, in praesentia, en el mismo momento, se verifican las hipótesis, es decir, la evidencia simbólica, interpretativa de los presentes, digamos. Y eso, sin duda que ninguna situación se puede repetir de forma idéntica. Pero hay cuestiones que son constantes en el encuadre psicodramático y sociodramático, tanto como en el psicoanálisis, y es que son comprobables. Por ejemplo, la transferencia existe en toda situación psicodramática o psicoanalítica. O el TLE como sentimiento a distancia también, es decir, hay procesos que se manifiestan siempre, aunque de distinta manera, y acá nos diferenciamos del positivismo que pretende que las cosas sean iguales cada vez, ¿no? Entonces, la cara experimental del psicodrama entonces es comprobar la hipótesis edípica, comprobar cómo es esto de la reacción terapéutica negativa, por qué sucede, algunas hipótesis, en el sociodrama también. Y en el sentido socioanalítico, el sociodrama socioanalítico sería entonces utilizarlo plenamente para comprobar la emergencia del coinconsciente social, es decir, de cosas comunes. Cuando yo te saludo a vos, allí mi lenguaje, porque en el sociodrama
socioanalítico consideramos de cómo el lenguaje es plenamente social, es decir, hola, ese hola ya es un tú, es decir, hay algo social. Allí el lenguaje moviliza categorías, ideas, ideales, es decir, significaciones de tipo social, de modo que en ese momento se verifica, se comprueba que ya hay un otro, es decir, Julio se encuentra con, Robinson se encuentra con Viernes, o sea, no está solo, digamos. Entonces, utilizar estos métodos en forma experimental es lo que ayuda también a validar, a legitimar nuestros métodos ante la sociedad, porque hay un fenómeno que está sucediendo en lo social que es el avance de las TCC y todas las neurociencias que están descalificando el psicoanálisis, por ejemplo, y otros métodos, porque se da mayor validez al cerebro como supuesto sustrato del psiquismo, ¿no es cierto? Y no es así, sabemos que no es así, es un reduccionismo. Entonces tenemos que entrar a pensar seriamente, en forma científica, este psicodrama experimental y el sociodrama experimental, y demostrar, por ejemplo, nuestras hipótesis allí en la sociodramatización, ¿no es cierto? Y en este sentido, tanto lo verbalizado como lo actuado tienen el pleno peso de que conllevan contenidos reprimidos que necesitamos ser conscientes, digamos, y que el sujeto pueda tomar conciencia de las causas de su sufrimiento, ¿no? De su fobia, de sus conflictos y motivaciones ignorados. Muchas gracias.